que hacen que los profes generalmente nos quedemos en ellos. Asumimos que solamente por el conocimiento de las partes del cuerpo comienza y termina el trabajo del esquema corporal. Y no, no es así. Un niño de 4 o 5 años sabe perfectamente dónde tiene la cabeza, dónde tiene los pies, y sabe relativamente qué capacidades de movimiento tiene con cada uno de ellos. Y cuando hablamos de capacidad de movimiento, nos hacemos referencia a otro grupo de contenidos. O sea, no solamente hay que enseñar, entre comillas, enseñar, proponer actividades donde conozcan las partes constitutivas del cuerpo, sino que además reconozcan las capacidades de movimiento de cada una de esas partes y del cuerpo como una globalidad. Acá entramos en un segundo grupo de contenidos, que es la vivencia y la toma de conciencia de las capacidades de movimiento. Obviamente hace referencia a los movimientos globales de todo el cuerpo y al conocimiento y a la vivencia de los movimientos segmentarios. Siguiendo con esta línea que nos presenta este texto, este libro, encontramos también la vivencia y toma de conciencia de las actitudes corporales. Cuando habla de actitudes corporales, no hace ni más ni menos referencia a las posturas que puede adoptar este cuerpo de cada sujeto. Es decir, vivenciar y luego internalizar y tomar conciencia de las diferentes posiciones corporales: parado, sentado, en cuclillas, acostado, de cúbito ventral, de cúbito dorsal, boca arriba, boca abajo, dicho de otra manera, ¿sí? Piernas estiradas, piernas arrolladas. Bien, hay infinidad de posturas las cuales, si no se vivencian, difícilmente puedan llegar a ser internalizadas. Luego también tenemos que encontrar otro grupito de contenidos aparte, que es la vivencia y la toma de conciencia de la tensión y relajación muscular. Esto está relacionado con una de las sensaciones de las que hablábamos primero, que son las sensaciones propioceptivas, y que tienen que ver con el sentido sinestésico, es decir, nuestra capacidad de sentir y percibir el movimiento corporal, y además de sentir y percibir el estado de relajación y tensión de los grupos musculares, ¿sí? Está relacionado con el control corporal, cómo a partir de la vivencia y la toma de conciencia de cuando un músculo está relajado o tensionado, poder inhibir en definitiva una contracción para determinado movimiento. Pero esto es a largo plazo. También tenemos que abordar dentro del trabajo del esquema corporal la lateralidad. La vivencia y la toma de conciencia de estos dos laterales del cuerpo, que son idénticos en principio, que tienen las mismas funciones, las mismas capacidades de movimiento, pero que además uno de estos laterales predomina sobre el otro, ¿sí? Y esta identificación del lateral más hábil es uno de los trabajos de la lateralidad, pero no es el único. En principio, lo que hay que realizar es el reconocimiento de que tenemos dos laterales, luego la identificación y posteriormente afianzar ese lateral más hábil, para luego, bueno, y es como que estoy adelantando las cosas, poder trasladar esa lateralidad del propio cuerpo hacia el cuerpo de los demás y hacia el cuerpo y hacia el espacio. En el abordaje de la lateralidad hay muchas confusiones. En primer lugar, porque cuando hablamos de lateralidad siempre tendemos a hablar de derecha e izquierda, y en principio, en el nivel inicial, esta derecha e izquierda no existe. Existe un lado y el otro. Dentro de esos dos lados se van asumiendo, o se va asumiendo, se va identificando que uno es más hábil que el otro, pero no es que tengamos que decirle este es tu lado hábil o este es tu lado inhábil, no. Ellos lo tienen que identificar.
pero no hablamos jamás en nivel inicial de derecha-izquierda, porque la derecha-izquierda son conceptos abstractos, son nombres que se le pusieron a un lado o al otro. Por lo tanto, carecen de representación para un niño de esa edad. Esa representación va a tomar forma recién a partir de los 7 o 8 años. Pero bueno, no quiero profundizar este tema porque en realidad lo van a profundizar ustedes en cuanto a los hitos de desarrollo de cada uno de estos contenidos. Pero sí vamos a trabajar de manera particular después la lateralidad, porque es un contenido muchas veces difícil de trabajar. Encontramos, cuando le hacía la presentación de todos los grupos de contenido del esquema corporal, algo que muchos autores llaman imagen corporal y que tiende a confundirse con el esquema corporal. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? No hay demasiada relevancia en si es lo mismo o no es lo mismo. La relevancia pasa por asumir que la imagen corporal se conforma a partir de la vivencia y la toma de conciencia de todos los contenidos que nombramos precedentemente. La topografía corporal, las capacidades de movimiento, la toma de conciencia de la relajación y tensión muscular, de la lateralidad y de las posturas corporales. Pero no solo esta imagen mental del propio cuerpo, que es la imagen corporal, es la imagen mental del propio cuerpo que tiene cada sujeto, está constituida o está conformada o está construida por estos contenidos, sino que tienen componentes afectivos, valorativos, que tienen que ver con comparaciones externas a cada sujeto. Así te veo, así sos. ¿Qué forma cultural hace que nos digan que el cuerpo tiene que ser de tal o de determinada forma? Esta imagen mental del propio cuerpo está influida no solamente por todos los contenidos anteriores, sino por todo lo exterior que tiene que ver mucho con el plano social, por cómo nos relacionamos con los demás y cómo los demás nos ven y nos cuentan que somos. Por otro lado, se puede decir que uno de los propósitos fundamentales del abordaje del esquema corporal en el sistema educativo es la conformación o la construcción de una correcta imagen corporal. El poder representarnos mentalmente de una manera lo más acertada posible y donde las influencias externas, si bien van a tomar parte de esta imagen mental que tengo, sean valoradas con un sentido práctico y no con un sentido afectivo negativo. Es decir, me veo de determinada forma no porque los demás me dicen que soy de esta determinada forma, sino que mi imagen mental corresponde mucho más a cuestiones afectivas propias, ¿sí? Esta autora nos dice que la imagen corporal vendría a ser, entre comillas, el contenido del esquema corporal, la finalidad de conformación de todo lo anterior. Es ahí hacia donde tenemos que tender, ¿sí? Y ustedes van a encontrar que la imagen corporal es algo difícil de trabajar por sí mismo. ¿Por qué? Porque es una construcción individual y que va a estar hecha con el aporte de todo el resto de los contenidos. Vamos a profundizar hoy este desarrollo de la imagen corporal, ya que es tan importante, a partir del nacimiento hasta los 11, 12, 13 años, ¿sí? Y esto nos va a dar información no solamente para el trabajo del esquema corporal, sino nos va a dar información para muchos contenidos que vamos a trabajar posteriormente. Hay 3 etapas en el desarrollo de esta imagen mental que tenemos nosotros de nuestro propio cuerpo. A partir del nacimiento hasta los 2 años aproximadamente, hay un periodo que la autora llama del cuerpo vivido, ¿sí? Aproximadamente, en un principio del nacimiento no hay una imagen mental de cada uno. Cada uno no tenemos una imagen mental de nuestro propio cuerpo, sobre todo en este bebé tan pequeño.
Pero aproximadamente a los 8 meses comienza a haber una imagen mental de la figura humana, pero esta imagen mental necesita de la presencia de otro para poder verse. No hay una imagen mental en ausencia de alguien que nos sirva de referencia o de una imagen real en la cual configurar la estructura de esta imagen corporal. A partir de ahí, a partir de los 2 años, la cosa cambia de manera importante, porque entramos en una etapa en la que la llamamos del cuerpo percibido. Ustedes verán que es una etapa bastante larga, desde los 2 hasta los 7 años hay muchas diferencias entre este chico casi bebé, niño o niña de 2 años, y un sujeto en pleno desarrollo, en pleno auge de sus capacidades motoras a los 7 años. Pero particularmente en esta etapa ya se obtiene, cada sujeto obtiene una imagen mental de su propio cuerpo. Pero esta imagen mental ya es independiente de si tengo o no una referencia externa. Es decir, puedo tener una imagen mental propia sin que esta presencia de otro sea necesaria. Esta imagen mental es interiorizada por el sujeto, que puede representarla en dibujos, contar cómo es, ya que en esta etapa, a partir de los 4 años, sobre todo 3-4 años, comienzan estas actividades de expresión a partir del dibujo y sobre todo a partir de la verbalización. O sea, pueden dibujar su propio cuerpo, y esto nos da la pauta de que ya hay una imagen mental de su cuerpo, y además nos pueden contar cómo es. En principio, esta imagen que se tiene es una imagen muy simple, solamente del contorno y algunos segmentos corporales. Ustedes habrán visto seguramente dibujos de chicos de 4 o 5 años y ven cómo están conformados. Un tronco, que a veces ni diferencia cabeza del tronco, y 4 extremidades. Y en el mismo tronco, en algunas ocasiones, hay ojos, hay nariz, hay boca. Bueno, esta construcción paulatina hace que a partir de los 4 años aproximadamente, y hasta los 7, los sujetos, los niños y las niñas, puedan verse, además de tener una imagen corporal, porque de esto se trata, de verse a sí mismo, reproduciendo posturas, pero siempre posturas que hayan vivenciado. Pueden imaginarse sentados, pueden imaginarse acostados, pueden verse parados, pero no pueden ver la transición entre una postura y otra. Es decir, si tratan de imaginarse mentalmente, no pueden verse en movimiento. Una imagen mental que sí los adultos tenemos. Si nosotros cerramos los ojos y nos imaginamos nuestro cuerpo, lo podemos ver en movimiento. Podemos ver la transición de un lugar a otro. En cambio, en esta etapa, solamente la imagen corporal que se tiene es una imagen corporal estática y que puede reproducir posturas. Pero hay que recordar que este cambio de posturas o de posiciones corporales no puede ser visto todavía mentalmente. Esto cambia a partir de los 7 años y anoten, pongan en sus apuntes esta edad porque es la edad de cambio para un montón de cosas. Luego lo vamos a poder relacionar estos aspectos que cambian a esta edad. Por eso les decía al principio de la clase que el niño de nivel inicial y el de primer ciclo de la escuela primaria es el mismo, y que la cosa comienza a cambiar paulatinamente a partir de los 7-8 años. Pero indudablemente el niño de primer grado es el mismo niño que el de nivel inicial. Vamos a ver posteriormente, cuando abordemos otros contenidos, cómo siempre en esa edad ronda la edad de cambio. Pero bueno, volviendo al tema de la imagen corporal, a partir de los 7 años entramos en un periodo de lo que se llama el cuerpo operatorio. A partir de esta edad, el niño va estructurando ya una imagen mental
donde se puede representar mentalmente, volvemos a esto, a